Así es, con energía entonces comenzamos un nuevo capítulo del Poder de la Palabra. Este es el episodio número 11. Así es, y comenzamos a esta hora a las 19:05 mientras escuchábamos los acordes de Franco De Vita y con Luis, un clásico latinoamericano por supuesto, mientras les avanzamos desde ya que tenemos un programazo para el día de hoy y vamos a empezar right the way con las noticias más importantes. Por supuesto, se viene una crisis financiera. Los especuladores están agarrándose los pelos porque en Estados Unidos han quebrado ya dos bancos, el Silicon Valley y también el Signature, dos bancos norteamericanos que se han dado a la quiebra. Los norteamericanos están pensando ahora qué es lo que van a hacer con esas quiebras, ¿no es cierto? Si van a salir las autoridades a rescatar a los bancos. También los ciudadanos norteamericanos están preocupados por saber si son ellos los que finalmente van a tener que meterse la mano al bolsillo indirectamente para poder rescatar estas derrotas financieras de estos dos bancos norteamericanos que han traído, por supuesto, secuelas en todo el mundo, en todo el mundo de la especulación financiera, en las bolsas, ¿no es cierto? E incluso también se ha tenido una reacción acá en Europa con uno de los bancos suizos más importantes del sistema financiero global. Me refiero al banco Credit Suisse, ¿no es cierto? Que es un banco mucho más importante que los dos norteamericanos que ya han caído en quiebra. Y sin embargo, las autoridades suizas, el banco suizo, el banco del Estado de Suiza, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? El National Bank, han salido a rescatar a este banco porque es un banco demasiado importante como para dejarlo caer. Tiene esa característica de ser banco sistémico, o sea, si este banco cae, ¿no es cierto?, repercute en muchos otros bancos del orbe producto de la globalización. Vladimir Putin se está sobando las manos en estos momentos, observando lo que está pasando con la caída de los bancos occidentales. Ustedes recordarán que el organismo bancario interplanetario global, ¿no es cierto?, ha cortado el código SWIFT de todos los bancos rusos. Entonces, ahora Vladimir Putin está observando cómo los bancos occidentales están empezando a caer. ¿De qué manera esto no le afectará en nada? Porque ya no hay nada más que le pueda afectar en términos financieros, bancarios por lo menos, al país ruso. Sin embargo, más allá de esta anécdota y este paréntesis, es verdad que los especuladores están bastante preocupados con esta situación. Se están hablando incluso de otros bancos que quizás podrían tener ciertas amenazas financieras y en estos momentos el mundo de la bolsa y todos los inversionistas están como locos retirando sus fondos de estos bancos porque no quieren perder su dinero. Además que nadie sabe la envergadura, la real envergadura de esta crisis financiera que se está desempolvando. Recién estamos empezando a ver los primeros coletazos. Hay muchos analistas que están diciendo esto, ¿no es cierto? Este es tan solo la punta del iceberg de una crisis financiera bancaria que se viene y no sabemos hasta dónde repercutirá, ¿no es cierto? Entonces, todos sabemos que el negocio bancario es muy sistémico, ¿no es cierto? Y que cuando uno cae repercute en el otro por el producto de la globalización y por esto es que se genera demasiada desconfianza. La Unión Europea y también el BCE están revisando, ¿no es cierto?, los saneamientos de estos bancos para tratar de aminorar sus repercusiones en la globalidad. El mundo en el fondo está también preocupándose porque están viendo como un estupor, ¿no es cierto?, estas transacciones que hacen los sistemas bancarios y cómo de alguna forma juegan, ¿no es cierto?, con los dineros, especulan de unas maneras que el simple ciudadano de a pie, ¿no es cierto?, común y corriente, quizás no logra imaginar todas las cosas que están detrás de las movidas de estos grandes bancos estadounidenses y europeos. También se está hablando del First Republic Bank, que en las últimas horas ha estado recalcando, ¿no es cierto?, que está haciendo algunos movimientos que al parecer lo hacen pensar que también podría caer en este abismo. Sin embargo, las carteras y los activos de determinados bancos que podrían ser susceptibles de tener problemas
están, ¿no es cierto?, ahí en investigación, con el ojo puesto, con la lupa, para ver, ¿no es cierto?, la manera de poder detener esta escalada financiera que se está suscitando en los bancos occidentales. Nosotros comenzamos de esta manera el poder de la palabra y nos vamos a la música. Nos dejamos con Beds Are Burning y Midnight Oil. Avanza la tarde y nosotros con ustedes, por supuesto, acompañándoles como siempre. También nos pueden escuchar a través de www.radiolatinamerica.no. Ahí nos pueden escuchar no solamente en Oslo y Noruega, sino en todos los rincones del planeta, por supuesto. Y hablando del planeta, ¿no es cierto?, de la globalización, estamos hablando también de otro concepto que están tratando de instaurar, las prerrogativas, ¿no es cierto?, de la ideología que se está promoviendo allá, en el otro lado, ¿no es cierto?, en Oriente y en Rusia. La multipolaridad, un término con el que ideológicamente el otro bloque está tratando de hacer frente al concepto de la globalización. Es un término utilizado en relaciones internacionales para describir un sistema en el que hay varios actores importantes y poderosos en el escenario mundial, en lugar de, ustedes ya saben, uno o dos que son los dominantes, como ha sido en las últimas décadas, el poderoso norteamericano Estados Unidos. En un sistema multipolar hay varios centros de poder y la toma de decisiones, ¿no es cierto?, también está de alguna forma diversificada. Entonces, así, de esta forma, ejercen influencia en diferentes áreas del mundo. Los actores importantes incluyen no solo los estados-nación, sino también organizaciones internacionales, corporaciones multinacionales y otras entidades que podrían catalogarse de no estatales. En este contexto se espera que los estados grandes y medianos también desempeñen un papel cada vez más importante en la política global, mientras que los estados pequeños y débiles tendrán obviamente menos influencia. En resumen, la multipolaridad se refiere a la existencia de varios actores importantes y poderosos en el escenario mundial que compiten entre sí por el poder y la influencia. ¿Por qué les estoy hablando de esto? Bueno, porque en estos días se está realizando la visita del emperador chino, ¿no es cierto? Porque es un emperador lo que tenemos allá en ese país, Xi Jinping, al país ruso, ¿no es cierto? Y esto viene a recalcar lo que les estoy conversando, la multipolaridad. El presidente chino recalca que las relaciones entre ambas naciones, que califica como socios estratégicos en un compromiso global, se desarrollan impulsadas por un fuerte motor interno. Algunos medios rusos han publicado artículos, ¿no es cierto?, titulando "Avanzar con paso firme hacia nuevas perspectivas de amistad, cooperación y desarrollo conjunto". El presidente chino, ¿no es cierto?, también ha destacado que las relaciones entre ambas naciones las ha calificado como socios estratégicos y sabe que son de las principales potencias mundiales y por lo tanto, por lo mismo, están basándose en principios de no alineamiento, no confrontación y no ataque contra terceros, ¿no es cierto? O sea, ahí le está mandando un palo a Joe Biden, ¿no es cierto?, para que se dé cuenta de lo que está ocurriendo en el otro sector del planeta. Los lazos bilaterales, ¿no es cierto?, maduros y estables, cobran cada vez más fuerza y sirven de referencia a un nuevo tipo de relaciones interestatales caracterizadas por el respeto mutuo, la coexistencia pacífica y la cooperación beneficiosa. Bueno, Xi enfatizó también, ¿no es cierto?, que en Rusia y China han tenido una relación, digamos, de cooperación por ya casi 70 años, ¿no es cierto?, y han resistido las pruebas, ¿no es cierto?, con fortaleza. Se han mantenido trabajando juntos y en la última década han reflejado, ¿no es cierto?, impulsos económicos que superan los 190.000 millones de dólares en cuanto a su actividad comercial, lo que fue una cifra récord, ¿no es cierto?, con un incremento de un 116%
en la última década. Así están las cosas entonces con nuestros amigos orientales, ¿no es cierto? Xi Jinping ahí con Vladimir Putin defendiendo el sistema internacional, también centrado en la ONU, el orden mundial basado en el derecho internacional y promoviendo la multipolaridad y, bueno, esto es un poco curioso, ¿no es cierto? La democratización de las relaciones internacionales. O sea, dos dictadores nos vienen a hablar de democracia, igual tiene un poco de una parte lúdica, ¿no es cierto? Un poco curioso que nos hablen de democracia cuando en sus gobiernos gobiernan con mano dura. Bueno, de todas formas, esto es parte de la retórica, ¿no es cierto?, de unos y otros. Yo no estoy diciendo que el uno sea los buenos y el otro sea los malos. Lo que estoy diciendo es que cada sector acá vela por sus propios intereses y entrega estas peroratas, ¿no es cierto?, de buenas palabras, tratando de convencer al otro de cosas que al final nunca son. La comunidad internacional es muy consciente de que ningún país del mundo es superior a otro. Bueno, eso lo recalca Xi Jinping. Y añade que no existe un único modelo de gobernanza ni un orden mundial en el que solo un país tenga la última palabra. Ahí le vuelve a dar, ¿no es cierto?, un oyuken a Joe Biden mandándole ese mensaje. La solidaridad y la paz en un mundo sin divisiones y agitaciones son de interés común para toda la humanidad, puntualiza. También se refirió al conflicto con Ucrania. Bueno, dice que China tiene una postura imparcial, ¿no es cierto?, objetiva y aboga por una solución pacífica al conflicto. Yo creo que todos los países, ¿no es cierto?, de la boca para afuera, abogan por eso. Se encontrará una salida racional a la crisis ucraniana y el camino hacia una paz duradera y una seguridad integral en el mundo si todos se dejan llevar por el concepto de seguridad común, integral, cooperativa, sostenible y siguen adelante con el diálogo y las consultas de manera equitativa, prudente y pragmática. Así que así están las cosas, ¿no es cierto?, con la visita del emperador Xi Jinping al imperio ruso, porque en Rusia también hay otro imperio, ¿no es cierto?, donde se gobierna ahí de forma bastante totalitaria. Y esto es lo que está sucediendo mientras el conflicto ucraniano persiste. Ya llevamos más de un año con esto, ¿no es cierto? Y bueno, Rusia se ha puesto un poco más duro en sus posiciones, se ha salido de algunos tratados, ¿no es cierto? Está empezando a ocultar, ¿no es cierto?, el acuerdo que habían firmado con Barack Obama hace décadas atrás, ¿no es cierto?, para poder de esta manera resguardar los alcances de los poderes nucleares que ambos bloques siempre están constantemente produciendo. Nosotros, mientras tanto, vamos a seguir escuchando música acá en Radio Latinoamérica y los vamos a dejar ahora con Bacilos y la canción Cara Luna. Así es, amigos, continuamos acá. Soy Francis Lakian acompañándoles con una hora de este programa de actualidad, noticioso, reflexiones, ¿no es cierto? Y también con nuestra mirada, nuestra perspectiva. Tratamos de ser imparciales, pero eso es imposible, ¿no es cierto? Cada uno tiene su opinión con respecto a las cosas. Y lo importante acá también es compartir con ustedes. Por lo tanto, si ustedes quieren entregarnos algún feedback con respecto a nuestro programa, ya lo pueden hacer en la versión online que después, ¿no es cierto?, se está colgando en estos momentos en la plataforma de YouTube. Se cumplen una especie de, no puedo decir aniversario porque esta es una fecha tan triste, ¿no es cierto?, conmemoración, ¿no es cierto?, o algo así habría que llamarle, con respecto a la invasión de Irak liderada por Estados Unidos en el año 2003, o sea, hace 20 años atrás, ¿no es cierto?, un objeto de gran controversia y de crítica por lo demás, ¿no es cierto?, en donde la justificación inicial de la invasión norteamericana estuvo basada en la supuesta posesión de armas de destrucción masiva por parte de Irak. La mentira más grande que le ha vendido Estados Unidos al mundo, ¿no es cierto? Ha sido ampliamente cuestionada y al final se demostró que era totalmente
falsa. Saddam Hussein no tenía, con suerte tenía donde esconderse, iba a tener armas de destrucción masiva ese mono. Consecuencias humanitarias, bueno, terribles, pues, ¿no es cierto? La invasión y posterior guerra causaron la muerte de cientos de miles de iraquíes y el desplazamiento de millones de personas, tal como está sucediendo con el conflicto ucraniano, ¿no es cierto? Lo que generó una crisis de gran magnitud. Eso es una crítica bastante nefasta que se le hace al imperio, en este caso democrático yanqui. Destrucción de la infraestructura. Bueno, la guerra también provocó una tremenda destrucción de gran parte de la infraestructura del país, incluyendo hospitales, escuelas, carreteras y puentes. O sea, los gringos arrasaron con todo. Desestabilización regional. ¿Para qué más? O sea, Medio Oriente, que ha estado desestabilizado desde los tiempos de Jesucristo, sigue desestabilizándose más con la intervención, ¿no es cierto?, de esta invasión y la posterior ocupación de Irak, que generó una tremenda desestabilización en la región, alimentando conflictos sectarios y fomentando, por supuesto, la violencia. Ahora, ¿para qué hablar de los costos económicos? La guerra ha tenido un enorme costo, pero no solo para Irak, sino también para Estados Unidos. Se estima que el costo total de la guerra para Estados Unidos fue de más de $1 billón, ¿no es cierto? Las empresas armamentistas son las que más se regocijan con este tipo de invasiones. Y bueno, el legado político, la invasión y la posterior ocupación de Irak han dejado un complejo legado, ¿no es cierto?, incluyendo la división sectaria y étnica, la violencia y el surgimiento de grupos extremistas como ISIS. Ustedes lo conocen bien. En resumen, la invasión de Irak liderada por Estados Unidos ha sido objeto de duras críticas por su justificación, por las consecuencias humanitarias y económicas, por la desestabilización regional, por el paupérrimo legado político. Y bueno, la experiencia de Irak ha sido un recordatorio de las consecuencias imprevisibles y a menudo desastrosas de la intervención militar en asuntos de otros países. De esta manera nosotros así recordamos, ¿no es cierto?, la invasión norteamericana en el país iraquí. Y ya que estamos hablando de eso, nos vamos a colgar al tiro, ¿no es cierto?, con respecto a la supuesta invasión que se está hablando en estos tiempos, ¿no es cierto?, con respecto a la isla de Taiwán, pero en este caso por parte de China. Y bueno, ¿por qué Taiwán es tan importante para China? Bueno, vamos a ello. Como para Estados Unidos, también lo es debido a su ubicación, que está estratégicamente posicionada en el Pacífico Occidental y por lo tanto cumple una función estratégica en términos geopolíticos. Para China, Taiwán es considerada una provincia rebelde y un territorio chino que debe ser reunificado con el continente. La soberanía de Taiwán es vista como una cuestión de integridad territorial y un asunto de seguridad nacional para China. Además, Taiwán es considerada como un lugar importante para la industria tecnológica y para la manufactura de China, y una fuerte, significativa inversión extranjera y capital humano. Bueno, aquí voy a hacer un paréntesis con respecto a Taiwán. Hay otra cosa que es muy importante en Taiwán, ¿no es cierto?, que es la fabricación de los chips, ¿no es cierto? Los chips con los cuales son elementos prioritarios, ¿no es cierto?, esenciales para los celulares, para las máquinas, los computadores, los notebooks, todas estas cosas que tengo yo, estos micrófonos, ¿cierto?, todas estas cosas funcionan con chips, ¿no es cierto? Bueno, el mayor fabricante de chips del mundo es Taiwán, entonces hay que mirarlo de una manera especial, ¿no es cierto? Obviamente Corea del Sur está empezando, ¿no es cierto?, también a fabricar hartos chips. Se dice que en Latinoamérica, México, en el futuro, se transformará en la nueva fábrica de chips, pero en este momento quien lleva la batuta con respecto a la fabricación de estos elementos es Taiwán. Así que quiero hacer este paréntesis para que ustedes más o menos entiendan este juego de monopolio que hay aquí, ¿no es cierto?, del gran capital, de por qué estas dos potencias se están peleando por esta islita. Bueno, por otro lado, Estados Unidos tiene gran interés en la estabilidad de Taiwán debido a su compromiso con la seguridad y la defensa de sus aliados en la región de Indo-Pacífico. O sea, Estados Unidos no quiere perder poder, ¿no es cierto?, y presencia dominante en ese sector del Asia-Pacífico. Los norteamericanos ven a Taiwán como una especie de punto de equilibrio para la influencia, tanto de los chinos como de los americanos en ese sector, y
por esta razón Taiwán se convierte en un socio estratégico en lo que los gringos llaman el mantenimiento de la estabilidad regional y la protección de sus intereses en el Pacífico. Bueno, la situación de Taiwán, como todos ustedes saben, ha sido objeto de controversia y tensiones políticas durante décadas y sigue siendo una de las cuestiones más delicadas y complicadas en las relaciones internacionales de hoy en día, ¿no es cierto? Así que de esta manera llegamos a los bloques que se enfrentan, ¿no es cierto? Las democracias liberales, Occidente, Estados Unidos a la cabeza, con aquellos sistemas más totalitarios o imperialistas, Rusia, China, por otro lado. Bueno, básicamente vamos a dejar este tema hasta acá para después continuar con otros temas y por eso ahora nos vamos a ir a la música y los dejamos con... a ver, esa ya la pusimos en algunos... esta sí, esta puede ser. Self Control con Laura Branigan. All right. Nos vamos a ir encaminando entonces a nuestro continente por ahora, ¿no es cierto? Con algunas noticias que se están suscitando en algunos países y bueno, vamos a empezar con una noticia un poco más positiva, ¿no es cierto? Porque siempre hay noticias negativas usualmente de todo lo que está pasando en Latinoamérica, ¿no es cierto? Un continente tan complejo también. Pero bueno, vamos a partir con algo un poco más positivo, ¿no es cierto? Se trata de la alianza colombo-alemana. Así es. ¿Y con qué objetivo? Descarbonizar, usar hidrógeno verde y construir paz, ¿no es cierto? La paz siempre tiene que estar presente en todo este tipo de reuniones porque así los cancilleres, los ministros, los presidentes pueden vender estas posturas, ¿no es cierto?, de imagen internacional pacífica, ¿no es cierto?, de seres dialogantes. Una cosa que se echa mucho de menos hoy por hoy. Robert Habeck, vicecanciller alemán y ministro de Economía y Protección del Clima, y Cem Özdemir, ministro de Agricultura y Alimentación de Alemania, visitaron el país colombiano para reunirse con miembros del gobierno nacional, con quienes pactaron políticas de sostenibilidad y desarrollo. Así lo afirmó Robert Habeck, que es el vicecanciller alemán. Bueno, detrás de las transacciones que hay entre estos dos países, también está lo correspondiente a lo energético, a lo medioambiental, ¿no es cierto? Hay innovación, transferencia, retroalimentación de conocimientos, estudios a formas responsables de aprovechar los recursos naturales y un mundo de posibilidades para darle más valor a todo lo que sucede en la ruralidad, es lo que agregó Habeck. Germán Umaña, ministro de Comercio, Industria y Turismo, anunció junto a Habeck que en Colombia ya es un hecho que se dejará de exportar carbón para darle paso al hidrógeno verde, como un gran motor de distintos procesos agroindustriales de cara al futuro. Oye, bueno, yo estaba viendo una noticia el otro día ahí en YouTube, ¿no es cierto?, en mi plataforma preferida para informarme, más que la televisión. Yo hace tiempo, hace años que no veo televisión ni tengo tele, porque ahí me van a vender puras mentiras. Entonces, si quiero informarme de una forma un poco más neutra, voy a YouTube, ¿no es cierto?, y ahí veo ambos bloques. Y ahí estaba viendo unas noticias con respecto a Colombia, en donde algunas autoridades nos contaban acerca de el proyecto que tienen con el hidrógeno verde y cómo ya tienen una flota, ¿no es cierto?, así como en Chile, que tienen de los buses para el transporte público, algo que en Chile fue hecho de manera bastante compleja, ¿no es cierto?, con muchos problemas para la población. Bueno, en Colombia tienen una flota de buses que funcionan a través del hidrógeno negro del hidrógeno verde. Y por esta razón ellos están en toda la onda así de la ecología, ¿no es cierto?, de las políticas verdes, y aquí les cae como cajón entonces la visita de estos ministros alemanes, que lo que en el fondo vienen a buscar es tratar de cooperar con el gobierno colombiano para de esta forma darle mayor valor agregado a las políticas medioambientales que están en estos momentos situando a Colombia como un líder en el continente sudamericano. Haremos una transición entendiendo además que Colombia tiene la fortaleza por el carbón, sino más que por los recursos del agua. Alemania, como les decía, le va a dar un valor agregado, y esta unión va a
posibilitar alianzas estratégicas en muchos sectores y también de conocimiento, especialmente con universidades y grandes centros de investigación a nivel internacional. Además que con esta transición energética vendrán otras cosas, ¿no es cierto? Apoyo a la mujer rural, más elementos para garantizar seguridad alimentaria y un pensamiento aterrizado de un agro sostenible por muchos años. Bueno, los sectores rurales están bastante preocupados de todas formas, ¿no es cierto? Porque siempre que hacen los políticos hacen estas negociaciones, siempre dejan como a los trabajadores del sector rural, ¿no es cierto? Los trabajadores del sector local los dejan así como ya. Ellos se llevan toda la riqueza y no queda ningún plus para la gente que vive en esos sectores, ¿no es cierto? Entonces ellos están preocupados por eso. Pero acá viene a advertir, ¿no es cierto?, las autoridades alemanas de que la idea es hacer partícipe, ¿no es cierto?, a todo el sector rural para que este valor añadido, también una parte de eso, se quede en la riqueza propiamente tal colombiana. Así que, bueno, el colega alemán Cem Özdemir, ministro de Agricultura y Alimentación del país europeo, aseguró que Alemania apoyará a Colombia en sus esfuerzos por reconfigurar varios elementos en el agro por mucho tiempo. De hecho, fue en la ciudad alemana donde se pactó el encuentro de hoy en Bogotá, que para el gobierno de Gustavo Petro es un espaldarazo importante para su política de paz total. Entonces aquí Pedro, ¿no es cierto? Petro se está nuevamente candidateando frente a las autoridades internacionales y todo el macro gobierno mundial de este orden mundial que ahora está amenazado por el otro bloque, ¿no es cierto? Pero aún funciona de alguna forma y lo quieren perpetuar en el tiempo. Entonces Petro está viendo que puede vender su imagen política internacional para así poder después en el futuro, cuando acabe su mandato como presidente del país colombiano, acceder, ¿no es cierto?, a algún puestito por ahí en la ONU, ¿no es cierto?, haciendo cualquier cosita que le permita capitalizar todo su poder político que por lo pronto ha tenido cierta sustancia, ¿no es cierto? O sea, hasta el momento los colombianos están, por lo que se ve así, ¿no es cierto?, someramente, algo, no sé si contentos con la gestión del presidente colombiano Petro, pero sí, le están dando quizás cierto airecito para que pueda continuar con sus políticas, que en el fondo le está dando una nueva cara a la forma en que se hace política en el país colombiano. Obviamente siempre van a haber críticas de los sectores de oposición y todo eso, pero bueno, así es la política. Nosotros continuamos con la música y ahora lo dejamos con Fiesta en el infierno de Fangoria. Así es, nosotros avanzamos entonces de esta manera con el número 11 de nuestro programa y estamos acompañándoles acá, revisando ahora lo que está sucediendo un poco en Latinoamérica. Partimos con Colombia, ¿no es cierto? Y estas buenas noticias que nos traen los hermanos colombianos, pero ahora tenemos que hablar acerca de esto porque es una noticia bastante, no digamos que impactante, porque uno ya se está como acostumbrando a estas noticias desde Argentina, pero bueno, hay que hablar acerca de esto, ¿no es cierto? Los argentinos se rinden ante la inflación. ¿Me van a creer que en Argentina hay una inflación de un 102,5%? O sea, ¿eso qué quiere decir? Que si una cosa cuesta, no sé, por 1.000 pesos, ahora cuesta 2.000 pesos. O sea, tiene una subida total. Es como brígido pensarlo de esa manera, ¿no es cierto? O sea, si tú tienes un sueldo y con ese sueldo lograbas comprarte una canasta familiar para poder subsistir durante el mes, ahora no puedes hacerlo. Ahora solamente te tienes que comprar la mitad de la canasta, puesto que los precios han subido en un 102%. O sea, una cosa así, pero ya de locos. La cosa de la inflación en Argentina es una cosa que viene de hace décadas. O sea, durante la campaña electoral de las presidenciales que ganó hace 8 años Mauricio Macri, dijo que lo más fácil era controlar la inflación. Porque ustedes saben que los argentinos son buenos para el tollo. El asunto es que él recibió un IPC del 26,9% de Cristina Kirchner y le entregó
Alberto Fernández un 53,8%, o sea, esa onda. En ese tiempo el actual ministro de Economía, Sergio Massa, adelantó en diciembre pasado que su objetivo era que la inflación bajara al 3% en abril. Sin embargo, el 6,6% registrado en febrero volvió inalcanzable esa meta. Así que bueno, en la realidad se empecina, ¿no es cierto?, en contrariar a los políticos y a los economistas argentinos, ¿no es cierto?, quienes están duplicando su inflación cada 4 años. ¿Por qué Argentina pierde una y otra vez esta carrera? Bueno, no es un problema nuevo, ¿no es cierto? El promedio de inflación anual de los últimos 80 años es del 70,3%. O sea, los abuelos argentinos, los padres argentinos, los nietos argentinos, los hijos argentinos, todos han sufrido con esto, ¿no es cierto? Con la inflación que vuela mes a mes. El gobierno en diciembre del año 1983 manejaba índices por arriba del 400% anual. Una cifra estratosférica que obviamente se desbocó definitivamente en el año 1989 cuando alcanzó el 3000,79%, pese a los esfuerzos de estabilización del por aquel entonces presidente argentino Raúl Alfonsín. El gobierno de Carlos Menem la atajó en los 90, ¿no es cierto?, con el asunto este de la convertibilidad del peso por el dólar, y bueno, se prohibió por ley expandir la base monetaria y cada peso tuvo su respaldo en divisas, pero fue una bomba de tiempo. Agotado el ingreso de dólares por privatizaciones y cerrado el grifo del endeudamiento, todo estalló por los aires en diciembre de 2001 con la crisis del corralito. Todos los argentinos saben perfectamente de lo que estoy hablando. Cuando a Néstor y Cristina Kirchner se les complicó domar un poco la subida de precios, decidieron intervenir el INDEC, la oficina que mide, ¿no es cierto?, la inflación. Así podemos como engañar un poquito a la población. Entonces empezaron a dibujar números. La inflación oficial iba por un lado y la de la calle por el otro. En diciembre del 2015, Macri debió usar el índice que realizaba la ciudad de Buenos Aires. El INDEC ya no miente. Y así están las cosas. En 2023, los precios se duplicarán sin que nadie haya encontrado la fórmula para evitarlo, ¿no es cierto? Me gustaría preguntarle estas cosas a Milei. Me gustaría tener a Milei aquí en la radio en este momento y decirle: oye, Milei, ¿cómo arreglamos el problema? Porque yo creo que lo único que puede arreglar este problema es Milei, porque lo poco que veo de él, ¿no es cierto?, en los videos de YouTube, siempre hace alusión con respecto a esta catástrofe. El gobierno de Macri aplicó recetas liberales clásicas, redujo al mínimo la emisión de dinero y financió el déficit fiscal con dólares que pedía prestados. Pero en 2018 se quedó sin crédito y tuvo que pedir 45.000 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional, el FMI. Fernández se financió en pesos, pospuso los pagos al FMI y encendió la máquina de imprimir billetes. Bueno, con ello cubrió, ¿no es cierto?, los gastos extraordinarios derivados de las ayudas de la pandemia, que obviamente dispararon al rojo fiscal en 2020 hasta el 8,5% del PIB. Esa masa inusitada de dinero está pasando ahora la factura con un IPC de 3 dígitos. Una cosa indomable. El problema de la inflación es multicausal en un contexto donde Argentina ya venía muy golpeada, dice Julián Sicari, economista y autor del libro Crisis Económicas Argentinas, de Mitre a Macri. O sea, si ustedes se quieren enterar acerca de las crisis argentinas, lean a este tipo. El kirchnerismo dejó un 25% y Macri le entregó a Fernández un 50%. A eso se le sumó la pandemia, o la pandemia como le llaman acá, una guerra, un mega endeudamiento público y privado y un gobierno muy débil en un clima que genera presiones inflacionarias por todos lados. De todas formas, dice, países como Estados Unidos duplicaron su inflación por 4 más o menos, ¿no es cierto? Y Argentina solo la duplicó. Pero como veníamos desde antes de la pandemia de niveles muy altos, ahora se superó el 100%. La inflación de febrero fue especialmente alta en rubros como los alimentos, ¿no es cierto?, con un 9,8%. 3,2 puntos más que el promedio, y es una pésima noticia para el gobierno que mes a mes destina millones de pesos a la ayuda social. La subida de precios obviamente que está tensionando la relación con los más pobres y con sus organizaciones que ya están empezando a tensionar las calles. Este año además los argentinos elegirán presidente. Así que vayan a ver cómo va a estar la cosa ahí con el tema electoral. Ningún gobierno quiere espantar eventuales votos con planes de ajuste antipáticos. Mientras tanto, los problemas estructurales
están ahí ardiendo a fuego lento bajo cubierta. Elizabeth Bacigalupo, economista jefe de la consultora ABCEF, dice que años de esta inestabilidad han generado mucha desconfianza estructural en los argentinos y en su propia moneda, con todos los problemas que eso trae aparejado. Así que no se puede ahorrar en pesos y están acumulando valor en activos dolarizados. Tenemos una historia de décadas de desorden macroeconómico, de políticas fiscales y monetarias inconsistentes para una inflación baja. O sea, una política de espanto de los argentinos que no sé cómo la gente lo puede soportar durante tanto tiempo. ¿Hay solución? No sé, por lo menos en el corto plazo, según la opinión de Bacigalupo, no hay ninguna condición para que la inflación baje en Argentina durante el 2023. No basta con arreglar la cuestión fiscal, sino que también la monetaria y la cambiaria para que todo el programa te permita generar la expectativa de que vas a llevar la inflación para abajo. Hoy Argentina tiene una decena de tipos de cambio diferentes con valores que van desde los 208 pesos al dólar de la cotización oficial hasta los 417 que se pagan cuando se trata de compras con tarjeta de crédito en el exterior. Sintetiza. Bueno, así está la cosa con los argentinos. Es terrible lo que está pasando allá, ¿no es cierto? Yo no podría vivir en una sociedad en donde tengo que comprarme un pan por 100 pesos y después al otro día me lo tengo que ir a comprar por 200. O sea, ¿qué onda? No se puede, ¿cachai? Ningún bolsillo lo aguanta. Yo no sé cómo los argentinos pueden vivir así y obviamente sí me explico a mí mismo por qué hay tantas revoluciones allá en la calle, sobre todo protestas, manifestaciones y el desencanto y el malestar más básicamente del argentino tipo, ¿no es cierto? Del ciudadano común y corriente que se esfuerza por trabajar y por tratar de salir adelante en la vida, pero con esa clase política que tienen lo veo bastante paupérrimo el panorama, el horizonte y no sé, están generando lentamente, ¿no es cierto?, fraguando ahí una bomba de tiempo para que todo explote y se vaya todo al carajo, como se fue en Chile con el estallido social y también en otros países de Latinoamérica. Ojalá que ojalá que esté equivocado y ojalá que puedan recular las noticias con mejores vientos para el futuro para los hermanos argentinos. Nosotros vamos a continuar entonces con la música y ahora los vamos a dejar con una en inglés. Esta es buena, Evidence, Fate, No More. Amigos, ya comenzamos a despedirnos. Esperamos que haya sido de vuestro agrado el programa del día de hoy, el número 11 del Poder de la Palabra. Vamos con la panorámica de eventos para los próximos días. Se viene el Que Pacha en el Luxury Zone Exclusive Live Show, ¿no es cierto? Ahí vamos a tener música caribeña, guaracha, reggaetón, pachanga, urbano, toda esa onda, ¿cachai? En Oslo, entonces, el 31 de marzo se viene en el Fun Kitchen. Va a estar DJ Leon, DJ Mágico y DJ Calavera. Las puertas se abren entonces como a las 10 de la nochecita y ahí están los tickets a 150 coronitas. Esto va a ser para allá, para el lado de Mayusto. Así que para que lo vayan a pasar bien, ¿no es cierto? Los dance lovers que les gusta la pachanga y toda esa onda. Se viene abril también, ¿no es cierto? Y en abril les vamos a tener el evento de la Pascua, ¿no es cierto? El evento que todo el mundo ya sabe por añadidura. Me refiero, por supuesto, al Inferno Festival, ¿no es cierto? Mientras toda la gente cristiana se va a rezar, ¿no es cierto? Y a comer pescadito, todos los satánicos y todos los oscuros y todos los dark y todos esos monos se juntan, ¿no es cierto?, en Oslo para celebrar el infierno, que en esta ocasión va a tener bandazas como Cannibal Corpse, por supuesto, va a estar de cabeza de cartel este 2023, va a estar Odium, Harakiri, For the Sky, Jebel, Necromantheon, Darvasa, Nervosa, Lily Refrain, Svalbard, Wall, Mutilated Tyrant. 4 días, ¿no es cierto? Un montón de bandas que van a estar desde el 6 al 9 de abril. Más información la pueden encontrar en www.infernofestival.net, ¿no es cierto? Va a estar teñido de mucha oscuridad, va a estar
todas las bandas que en el fondo están ciñéndose a la esfera de lo oscuro, a la esfera del black metal, con Emperor también a la cabeza, con Amorphis, con Watain, ¿no es cierto? Con el chileno Álvaro Lillo ahí en el line-up. Va a estar Nile también, va a estar Arcturus, Abad, ¿no es cierto? Desde Bergen nos va a visitar. Bueno, el Héctor, el colombiano de Bergen, también nos va a visitar en esos días ahí. Vamos a tener que soportar a ese mono acá, pero no, si lo queremos, Héctor, lo queremos. Te esperamos acá, Héctor. Y nada, pues, una jornada que va a estar bien marcada, ¿no es cierto? A lo duro, a la carnicería ahí, a lo oscuro, al black metal. Inferno 2023, no te lo puedes perder en las locaciones del Rockefeller en su mayoría, ¿no es cierto? Bueno, también tienen ahí algunos acuerdos con Kniven, con Vaterland, con todos los bares rockeros de Oslo. Y se viene el mes de abril también, ¿no es cierto? Y Rockefeller tiene una panorámica bastante interesante ya a partir del 1 de abril con la presencia de Joe Satriani. Así es, quedan muy pocos billetes para eso el 1 de abril, de las cosas que me llamó la atención. Bueno, después viene, ¿no es cierto?, la Semana Santa o la Semana Negra, como le llaman acá los infernales, desde el 6 al 9 de abril, donde las locaciones se le entregarán a Inferno Metal Festival. También quedan muy pocos billetes, ¿no es cierto? El día Torsdag, que es el día jueves, está totalmente vendido. Utsolg. También otra de las cosas que son interesantes en el mes de abril por parte de Rockefeller es Meshuggah. Éjale, y está totalmente vendido. Meshuggah, entonces, con algunos special guests, va a tener ahí a la banda el día 20. Esto sería, claro, el jueves 20 de abril se estaría presentando Meshuggah en Oslo en el Rockefeller. Y también se estaría presentando Wasp, ¿no es cierto?, para los más heavy metaleros, el día 25, día martes, completamente vendido. Por eso es que añadieron un extra concierto el día miércoles 26, Wasp, que está celebrando el 40 aniversario con un World Tour, ¿no es cierto?, un tour por todo el mundo. El 27, jueves 27, Suffocation, con la banda Support Force Fest Horsehead. Están los billetes ya disponibles a la venta también, ¿no es cierto? Y qué otra cosa interesante para abril de Rockefeller sería The Tallest Man on Earth. Este es un songwriter, ¿no es cierto? Un trovador. Me encanta este tipo, es sueco. Va a estar con Esther como soporte y se presenta ya el 5 de mayo. Esto ya no es en abril, sino que ya esto viene a ser en mayo. Así que eso es lo que les puedo contar con respecto a la carpeta panorámica de Rockefeller en Oslo. Pero bueno, ahí ya los dejé, ¿no es cierto?, informaditos acerca de todo lo que está pasando con Rockefeller, con Joe Satriani, con el Inferno, ¿no es cierto?, con Wasp, con su 40 aniversario, con Suffocation, y ya en mayo con The Tallest Man on Earth. Así que este ha sido el programa del día de hoy. Espero que haya sido de vuestro agrado. Soy Francis Leken. Nos vemos el próximo lunes, como ustedes ya saben, a las 7 de la tarde, hora de Oslo, hora de Noruega. Ahora son las 20:09. Y para despedir, los voy a dejar con este de Los Tetas, I Like.